Buenos días. Para terminar lo de reflexiones, dilataciones y contracciones, vamos a terminar de ver un video que estábamos viendo en la clase anterior o una de las clases anteriores para aclarar posibles dudas. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. En la siguiente transformación tenemos Profe, el video no está sonando. ¿Me hablaban? Sí, profe, que el video no tiene audio, o sea, nosotros no escuchamos el sonido por el momento, yo no lo Vamos a escucho. revisar qué está pasando. de x. Si este c que tú multiplicas está entre... Ahora sí hay audio, por favor. Sí, señor, ahora Sí, sí. profe. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. 0 y 1, entre 0 y 1, se contrae verticalmente, ¿no? O se comprime. Si es mayor que 1, se estira verticalmente, ¿no? Entonces veamos, a ver. Entonces mi nueva función, voy a ver, para editar, entonces aquí lo que tiene que hacer es, para tener eso, es que multiplique. El C que multiplique, ¿no? Entonces ya tengo. Entonces voy a partir de C0. En este caso de C1, ¿no? Porque si es C0 ya... ¿Cuándo se coincide F con G? Cuando C es 1. A ver aquí. Ahí está, coincide, ¿no? Porque como estamos multiplicando para que sea lo mismo, F con G, el C tiene que ser 1, pues, ¿no? Entonces, primero, si C es mayor que 1, ¿no? Se estira verticalmente, ¿eh? A ver, si es mayor que 1, como podemos, se está estirando. El de azul, el coseno, es la función original. Y como el C es mayor que 1, por ejemplo, el C acá es 2.75, ¿no? Se está estirando verticalmente, se está estirando, ¿no? Pero ¿qué pasa si el C está entre 0 y 1? Está entre 0 y 1, a ver. Está entre 0 y 1. Voy a partir entonces de 1. Aquí, a ver. Ahí. Tenemos el 1, ¿no? Entonces si yo me traslado hasta 0, como podrán ver, ¿qué pasa? Se está comprimiendo, ¿no? Se está comprimiendo, ¿ves? Se está comprimiendo. El rojo se está comprimiendo en el eje vertical, ¿ves? ¿Sí? Cuando es 0, obviamente, ya es función constante 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando es negativo? Cambia, ¿no? Cambia, hay un reflejo que vamos a ver más adelante, ¿no?
Es lo que pasa. Ojo que este constante está, para que suceda esta transformación, debe estar entre 0, mayores que 0, en otras palabras, mayores que 0 nada más. Si está en 0 a 1, se comprime verticalmente. Si es mayor que 1, se estira verticalmente, ¿no? Eso sería. Y el siguiente es cuando ese c multiplica a la variable independiente. ¿Qué es lo que pasa? Igual, si el 0 está entre 0 a 1, se estira horizontalmente, ¿no? Se estira horizontalmente. Si c es mayor que 1, se comprime horizontalmente. En la anterior era verticalmente, ahora es horizontalmente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cambiar aquí. Editar. En este caso, el c multiplica, ¿no? Ya está. Para que sea lo mismo de C1, ¿no? Para que el f y g sea 1, partimos de... A ver, vamos a editar más rápido aquí. Ponemos 1 aquí, ya está, ¿no? Ese es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A ver, si c es mayor que 1, se comprime o se contrae horizontalmente, ¿eh? Si es mayor que 1, ¿eh? Se está comprimiendo, ¿eh? Horizontalmente, ¿no? Como un acordeón, ¿eh? Si ese es mayor que 1. Entonces, nuevamente voy a editarlo aquí, voy a ponerle 1 a partir de lo mismo. Pero ¿qué pasa si está entre 0 y 1? Se estira horizontalmente. ¿Ve? Se está estirando horizontalmente, ¿no? Aquí. Pero cuando es negativo ya es otra transformación que vamos a ver más adelante. Solo esta transformación funciona para c mayores que a 0 nada más, ¿sí? Y la siguiente transformación se llama reflexión, justamente cuando eran negativos, ¿no? Cuando eran negativos. Cuando a la función le multiplicamos por negativo, es reflexión el eje X, ¿no? Reflexión con el eje X. A ver, veamos, a ver. Entonces aquí voy a multiplica. A ver, en forma particular voy a poner menos 1 por menos, ¿ya? ¿Sí? Y voy a partir de cuando es 1. Cuando es 1, a ver, cuando es 1, a ver, cuando es a partir de 1, ¿no? Ya está. ¿Cuándo va a ser cuándo va a ser lo mismo? Cuando aquí es menos 1, ¿no? Aquí. A ver, es que como ya estamos trabajando en forma particular, esto ya no funciona, ¿no? Entonces, como podremos ver, el original es el coseno. El original es el coseno. Y le he multiplicado por menos 1. Se ha reflejado con respecto al eje X. Observamos que la gráfica que está en morado o azul es la gráfica de la función coseno. La que está en color naranja es la gráfica de menos coseno de x. Si yo miro esta gráfica, esta es la reflexión de esta parte con respecto al eje X. Esta parte es la reflexión de esta parte con respecto al eje X. Y así sucesivamente. Esta será la reflexión de esta parte que está sobre el eje X. O sea, lo que están los Y positivos pasa a los Y negativos. Y lo que está en los Y negativos pasa a los Y positivos. Esta es la reflexión con X, ¿no? Se ha reflejado con respecto al eje X. Ahora, ¿qué pasa cuando a la variable independiente lo multiplico por menos? Es decir, aquí le voy a editar aquí por menos aquí, ¿no? Entonces, se refleja, ¿no? Con respecto al eje Y.
como en este caso, como el coseno es una función par, sale lo mismo, ¿no? A ver, vamos a trabajar con otro, por ejemplo, el x cubo. Aquí tenemos la función coseno de x, que es la que tenemos, y la función coseno menos x es la misma. Si yo tomo esta parte y la reflejo con respecto al eje y, es la que. Si yo tomo esta parte y la reflejo con respecto al eje y, es la que tenemos acá. No se nota la reflexión con respecto al eje y porque la función es par. Por eso no se nota. Cúbica, con otra función, a ver, x cúbica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el x cúbica, el original es el de lo que está de azul. El original es lo que está de azul. Y como yo lo multipliqué a la variable independiente por menos, se reflejó con respecto al eje y. Este sería el menos de menos x al cubo, ¿no? Lo que está de rojo, ¿sí? Entonces tenemos esa transformación. Entonces, utilizando eso, a ver, veamos a ver la gráfica, por ejemplo, acá del número 40, por ejemplo. Tengo 2 menos raíz de x. Entonces, vamos a partir, en este caso, voy a partir de la gráfica de la raíz de x, ¿no? Entonces, f de x va a ser igual sqr t de x, ya está. Esa sería raíz de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una traslación hacia la izquierda, aquí, ¿no? Al sumarle 1 a la variable independiente. Es decir, aquí. A ver, para que se vea la diferencia, vamos a graficar otra nueva función. Va a ser sqrt de x más 1. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha trasladado hacia la izquierda. Luego, ¿qué hago? Luego por menos. Esa función lo multiplico por menos, lo voy a llamar h. H va a ser menos g de x, ¿no? Menos g de x. ¿Qué es lo que hace? Refleja con respecto a eje x, ¿no? Un reflejo con respecto a eje x. ¿Qué más? Luego es como el sumarle 2, ¿no? Sumarle 2 a esa función. Voy a sumarle 2, una nueva función, voy a llamarle d de x. Al h de x le vamos a sumar 2, ¿no? Y cuando eran positivos se trasladaba hacia arriba, ¿no? Realmente la gráfica de lo que me piden es la última, la D, ¿no? Es decir, Pues vemos que se está haciendo. Se está descomponiendo la ecuación de la función que me dieron. Primera ecuación, la base, raíz de x. Segunda ecuación, raíz de x más 1. O sea, tomo la de raíz de x y la traslado una unidad hacia la izquierda, que es la azul. Luego, tomo la ecuación de menos raíz de x más 1, que es esta. O sea, la reflexión del azul con respecto al eje x. Y finalmente, la subo 2 unidades, que es la función que me dieron. Entonces, esta que es la reflexión con respecto al eje x de la gráfica 2, la subo 2 unidades y esta es la gráfica final, o sea, la gráfica de la función que me da. la gráfica de esta de aquí, del y, sería el último, el d de x, ¿sí? Entonces de esa forma hacemos nuestro gráfico de diferentes tipos de funciones utilizando transformaciones de a las funciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar gráfica con valores absolutos, ¿eh? Vamos a trabajar con gráfica para usos absolutos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se transformamos? ¿Qué pasa cuando tenemos una función aplicado valor absoluto? ¿Sí? Entonces, para ello vamos a utilizar, por ejemplo, aquí, una función g de x igual a la parábola más 2x menos 2, por ejemplo, ¿no? Ya está. Si yo quiero graficar una función nueva g, que sea valor absoluto de esa función g, ¿qué es lo que ha pasado? Mi función Tenemos la función inicial, que era la que estaba en verde.
Ahora me dice, sáquele el valor absoluto a esa función. Por definición de valor absoluto, todos los y deben ser positivos. Entonces, esta parte en f de x ya estaba positiva, no hay que hacerle nada. Esta parte está en los y positivos, no hay que hacerle nada. Pero esta parte de f de x que está en los y negativos, necesito que me queden los y positivos. Por eso es que se toma esta parte y se le hace una reflexión con respecto al eje x, que es la que estoy señalando acá, pero la gráfica con valor absoluto es todo lo que tengo aquí, abajo. La función original g de x es la parábola, con vértice, bueno, aquí en este punto, ¿no? El vértice en este punto. Yo he graficado una función f, que es el valor absoluto de esa función g. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo lo que estaba en la parte negativa se ha reflejado, nada más. Eso es lo que hace el valor absoluto, ¿no? La gráfica de una función cualesquiera g, lo que hace es lo que está en parte negativa refleja hacia arriba, ¿no? A ver, para hacer ingresar cualquier función vamos a utilizar un poco de herramienta de GeoGebra, ¿ya? A ver, aquí vamos a utilizar lo que es casilla. Clicamos aquí en esta opción, casilla, hacemos clic aquí. Acá vamos a darle el nombre, g de x, por ejemplo, que se llama g de x. Acá es para que se visualice. Acá vinculo en cuál voy a cambiar, aquí en esta opción. Entonces voy a cambiar g de x aquí, entonces ok. Y me sale una nueva casilla. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambiar una nueva g de x, por ejemplo, x cúbica nada más. Por ejemplo, tan solo x, por ejemplo, ¿no? El g de x es una recta, ¿no? Y si yo aplico el valor absoluto de x, esta parte se refleja hacia arriba. Entonces el valor absoluto de x sería este b, ¿no? Entonces quiero graficar el x cúbica, por ejemplo. Enter, ¿no? La gráfica de x cúbica es esta parte, ¿no? Esta parte. Puedo un poco más, tal vez para que se visualice propiedades. El color, bueno, que esté en verde, pero el estilo un poco más grueso. Y ya está. Entonces el original es el verde. El original es el verde. Si yo aplico el valor absoluto, lo que va a hacer esta parte que está en parte negativa, reflejarlo hacia arriba, ¿no? Entonces la gráfica de valor absoluto de x al cubo sería este de acá, ¿no? Parecido a una parábola, ¿sí? Y así podemos ir cambiando diferentes... La de valor absoluto es esta parte que está en los y negativos, se refleja con respecto a la x y me queda aquí. La gráfica con valor absoluto de x al cubo es funciones, ¿no? Por ejemplo aquí, gráfica de g de x al cubo menos 2x es lo que está de verde, este de aquí, ¿no? Si yo aplico valor absoluto a esta función, ¿no? Valor absoluto a esta función, lo que hace es que lo que está parte negativa refleja esta parte que está aquí, reflejado aquí, esta partecita que está aquí, reflejado aquí, ¿no? Y así podemos seguir. Pues la gráfica de g de x es la que tengo en verde. Si le aplico el valor absoluto a g de x, entonces lo que está negativo lo reflejo con respecto al eje y, o sea, con respecto al eje x, perdón. Esta parte pasa acá y esta parte pasa aquí. Después de la gráfica, el valor absoluto de esa función. Toda esta. Esa es la gráfica de la función, valor absoluto. Ahí continuar, ¿no? Por ejemplo, SQRT, SQRT, a ver, SQRT, a ver, una nueva función, a ver, por ejemplo, de x, x cuadrado, por ejemplo, x cuadrado menos 4, por ejemplo. ¿No? Como como este es positiva, no ha pasado, ¿no? Es el mismo, ¿no? Como este es positiva, no ha pasado nada. Lo que me quieren decir acá es que la gráfica de esta función g de x
la raíz tiene signo positivo, o sea que los valores de y de g de x van a ser los positivos, que es lo que nos está mostrando aquí la gráfica. Esto es media hipérbola, porque la hipérbola completa viene aquí en esta parte. Pero como la raíz tiene signo positivo, su gráfica es esta. Entonces, si yo le aplico valor absoluto a x al cuadrado menos 4, la gráfica va a ser la misma. Porque de toda la hipérbola solamente tengo que reflejar esta parte con respecto al eje x que me viene dando esta, y la reflexión de toda esta parte viene siendo la misma gráfica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo lo saco la raíz cuadrada? Entonces sería la parábola, ¿no? Sería la parábola. Entonces esta parte de la parábola se ha reflejado aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es la gráfica? El valor absoluto de x2, de x2 menos 4. Pues el valor absoluto, su gráfica es toda esta parte que me queda en los y positivos, ya que esta parte que está en los y negativos se le hace la reflexión con respecto a los y. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Respecto Sí, a... profe, el nombre está en la parte en la que está graficando la 2 positivo menos raíz de x menos 1. No entendí por qué pasó el 2 positivo a la derecha y luego siguió pasando positivo. ¿En cuál, Juan David? ¿En la raíz cuadrada, en la de 2 menos raíz cuadrada de x más 1? Sí, señor. En esa ecuación, ese 2, ¿a quién afecta? ¿A la x o a la y? A la y. A la y. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tomar la gráfica de menos raíz cuadrada de x más 1 y subirla 2 unidades, subirla verticalmente 2 unidades. Eso es lo que se está haciendo en el video. Sí, es que lo que no entendí es que él como que le puso el 2 positivo a la derecha. O sea, a la derecha de la No, es que ya lo entendí, Juan David. Dígame el resultado de menos 2 más 3. ¿Cuál es el resultado? Menos 1. ¿Cuál es el resultado de 3 menos 2? 1. Ojo, menos 2 más 3. ¿Cuál es el resultado? Menos 2 más 3. 1. 1. Y si yo invierto el orden 3 menos 2, ¿cuál es el resultado? Menos 1. 3 menos 2, ¿cuánto me da? 1, perdón. Eso. Entonces, da lo mismo sumárselo a la izquierda o sumárselo a la derecha. Entonces, yo puedo escribir 2 menos la raíz cuadrada de x más 1, o puedo escribirlo menos la raíz cuadrada de x más 1 más 2. El resultado va a ser exactamente igual. Vale, profe, gracias. Vamos a iniciar con la sección que corresponde a esta clase, que es la sección 1.5, y se va a trabajar la función inversa. Vamos a ver un video para que nos aclaren, nos den los conceptos de la función inversa y poder nosotros entender bien lo de la función inversa. Les vamos a compartir el siguiente video. Aquí tenemos función inversa, aquí está el video. Palmolive Naturals, con ingredientes 100% de origen natural. En sintonía con lo natural. Nueva cerveza Póker Pura Malta, hecha 100% de cebada malteada. Para el parche, lo más pro. Hola amigos de YouTube, el tema entonces que vamos a ver hoy es función inversa. ¿Qué es una función inversa? Bueno, dada una función y f de x con un dominio al cual llamaremos x mayúscula y con una imagen que la simbolizaremos con y mayúscula, si esta función de la que estamos hablando es biyectiva, ahora vamos a hablar lo que significa biyectiva.
Pero, si esta función es biyectiva, con este dominio y con esta imagen, vamos a llamar como f-1 de x, este f-1 es un símbolo, función inversa de la función que teníamos, de la función x de f de x, si se cumple esta condición. Si x es igual a f-1 de y. ¿Qué significa esto? Que si mi función f va de x a y, es decir, yo tomo un valor de x. No familiaricémonos que este valor, él lo está llamando y, nosotros lo llamamos y. Que siempre que se refiere a este como y, no lo olviden, es un valor de y, una imagen. Y me devuelve otro valor llamado y, la función inversa hace el paso justamente inverso. Si yo le pongo, ingreso a esta función con un valor que antes yo llamaba y, ahora voy a obtener el valor de x. Es decir, hace el paso inverso de la función. Y otra propiedad interesante de esta función inversa es que va a tener como dominio lo que era antes la imagen de la función anterior. Y va a tener como imagen lo que era el dominio de la función f de x. Para que se entienda, vamos a ver esto un poquito gráficamente. Supongamos que yo tengo el dominio de mi función f de x, x. Tengo el codominio llamado y. Este dominio me genera una imagen a la cual yo llamo y. Y bueno, tenemos un elemento x del dominio, yo le aplico la función y esto me va a dar un elemento y de la imagen. ¿Qué es lo que hace la función inversa? La función inversa es tomar un elemento de la imagen, aplicarle esa función inversa y voy a obtener el valor de x que le dio origen, digamos así, generó esa imagen con la función f. Es el paso inverso. Es por eso que si queremos graficar ahora lo que pasa con la función inversa, según estas propiedades que vimos aquí, la imagen de la función original es ahora el dominio de la función inversa. La función inversa tiene un codominio y este dominio de la función inversa genera una imagen. Que la imagen de la función inversa, ustedes ven aquí por los colores lo que he querido yo simbolizar, la imagen de la función inversa es el dominio de la función f. Se invierten las cosas, lo que es imagen en una es dominio en otra, y lo que es dominio en una es imagen en otra. Y ahora, si yo tomo un elemento del dominio de la función inversa, llamémosle x a ese elemento, y le aplico la función inversa, me va a dar un elemento y de la imagen de la función inversa. Y si a ese elemento de la imagen de la función inversa le aplico la función f, voy a volver al valor de x que le dio origen a este valor de y según la función inversa. Así que una función es la inversa de la otra. ¿Está bien? Una propiedad interesante de estas funciones es que si yo hago la composición de la función inversa con la función x, voy a obtener la función x, la función lineal x, lo cual es muy lógico, porque fíjense ustedes, si yo a x le aplico f y me da un y,
y al resultado de esa función le vuelvo a aplicar otra función f menos 1, ¿qué es lo que obtengo? De vuelta el mismo valor de x. Es decir, es como si yo a x no le hubiera aplicado nada. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de esto. Porque dijimos que para que una función tenga inversa, la función debe ser biyectiva. ¿Qué significa que una función sea biyectiva? Bueno, una función f de x es biyectiva si y solo si se cumple esta condición. ¿Qué es lo que dice allí? Que para todo i de la imagen de esta función exista un único x tal que i es igual a f de x. Vamos a verlo esto gráficamente. Aquí tenemos una función que es biyectiva. ¿Por qué? Porque para todo i de la imagen, ya sea 21 u 80, existe un único x tal que si yo le aplico la función me da ese valor. Por ejemplo, si yo quiero llegar a 21, yo quiero que la función me dé 21, hay un único x que hace que la función sea 21. Si yo quiero que la función me dé 80, hay un único x, en este caso 7, que si yo le aplico la función me va a dar 80. Función biyectiva. Vamos a ver un caso de una función que no es biyectiva. Aquí tenemos un caso. ¿Por qué no es biyectiva? Porque si yo quiero que la función me dé 21, tengo dos maneras. O le aplico la función al 15 o le aplico la función al 1. Esta función no es biyectiva. Si la función no es biyectiva, como en este caso, no voy a poder encontrar una función inversa. Recordemos que para la inversa, estos valores son el dominio y estas son las imágenes. Si miramos la inversa, ¿qué voy a encontrar? Que hay un elemento del dominio de la inversa que tiene dos imágenes. Eso es lo que no permite que la inversa exista. Si la función f es biyectiva, existe la inversa y la inversa también tiene que ser biyectiva. Miremos este ejemplo. Esta función f es biyectiva. Si yo defino la inversa, también va a ser biyectiva. Por lo menos, escuchen que esto es importante, por lo menos para todos los elementos del dominio. Si yo tomo tal vez un dominio más restringido, tal vez sea posible en ese dominio restringido encontrar la función inversa. Vamos a ver un ejemplo de una función que no es biyectiva. Esta es la función x cuadrado. El dominio de la función x cuadrado es todo el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Aquí tenemos la función. ¿Es biyectiva esta función? Claramente se ve que no, porque si ustedes toman cualquier valor de i de la imagen, por ejemplo 4, va a haber dos valores de x que me den esta posibilidad. O 2 o menos 2. Como lo vemos aquí. F de menos a, si f es x cuadrado, es a cuadrado. Porque menos a por menos a es a cuadrado. Y f de a va a dar a cuadrado. ¿Ven? Hay dos resultados iguales que provienen de dos valores distintos del dominio. Por lo tanto, esta función no es biyectiva. Si ustedes lo quieren ver gráficamente, aquí hemos hecho un grafiquito donde se ve mejor que para un único valor de la imagen siempre voy a tener dos valores del dominio que aplicados a la función me va a dar el valor a cuadrado. Así que esta función no es biyectiva. No es biyectiva en todo el dominio. ¿Queda claro eso? Pero ¿qué hay si yo restrinjo el dominio? Por ejemplo, tomemos la función x cuadrado, pero para este dominio que está aquí. Para los valores que van de menos infinito hasta 0. Si tomamos esta parte del dominio, es decir, los números que son negativos junto con el 0,
la función sí es biyectiva. Porque para los números negativos, tomemos un valor de la imagen, por ejemplo 5, va a haber un solo número negativo que dé este valor de la imagen. Así que la función x cuadrado para este dominio es una función biyectiva. Y lo mismo podemos decir para este otro dominio que ponemos aquí. El dominio que va desde 0 incluido hasta más infinito. Esta función también es biyectiva. Es decir que una función sea biyectiva o no y que por consiguiente tenga inversa depende mucho del dominio en el que estemos trabajando. Tal vez una función no sea biyectiva en todo su dominio original, pero si lo restringimos, como es el caso de esta función, sí encontraremos una función inversa. Muy bien. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. ¿Cómo se halla una función inversa? Bueno, la manera más sencilla es la siguiente. Yo tengo mi f de x. Lo que debemos hacer para encontrar la función inversa es despejar x de esta función y llegar a esto. Llegar a expresar x como una función de y. ¿Está bien? Si yo tenía ahora la función expresada como y f de x, despejo x, entonces me va a quedar x como otra función g en función de y. Luego lo que hago es cambiar variables. Donde decía x, pongo y donde decía y, pongo x. Entonces, esta función que yo tengo aquí, esta función g, va a ser la función inversa de mi función f. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que tengo esta función. Si yo despejo x y lo dejo en función de y, me queda esto. ¿Está bien? Paso el 1 que está sumando restando, me queda ahí menos 1, paso el 3 dividiendo, entonces me queda un tercio de y menos un tercio. Pero ahora tenemos que hacer lo que dice aquí. Cambiar las variables, de manera que la función inversa va a ser un tercio de x, cambiamos la variable, menos un tercio. Entonces, yo tengo mi función original 3x más 1 y tengo mi función inversa un tercio de x más un tercio. Bueno, aquí hay un error. En esta ecuación, donde está x, escribo y, que son las imágenes en la inversa, y donde está y, escribo x. Pero en esta ecuación, aquí tengo una resta, y él la está pasando como una suma. Pero realmente esta no es la inversa de esta función. Para que sea la inversa, aquí tiene que ser menos. Es que aquí tenemos menos. Y él lo escribe como más y no se dio cuenta. Seguimos. Vamos a corroborar que evidentemente esta es la función inversa de x. ¿Cómo podemos corroborarlo? Bueno, vamos a evaluar la función en cualquier valor. La función original. Por ejemplo, en 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Y ahora, ¿qué debemos hacer para comprobar que esto está bien? Evaluamos la función inversa en 4. ¿Y qué voy a tener que obtener? 1. Vamos a ver si esto es así. Evaluamos esta función en 4. Quedaría aquí 4 tercios más un tercio, que efectivamente es 1. Ahí sigue con el error. Si reemplazan esta ecuación la x por 4, 4 tercios de x más un tercio son 5 tercios de x, y eso no es 1. Como resultado que debemos obtener cuando reemplazan la inversa la x por 4 es 1, sigo insistiendo, el error está aquí en este signo, porque aquí tengo menos. Entonces, si aquí lo tomo como un tercio de x menos un tercio, ahí sí se cumple para la inversa. 4 tercios menos un tercio me da 3 tercios, y eso es, ¿qué? 1. Luego, sigue el error. Entonces, se cumple lo que decíamos antes. Entonces, fíjense lo que está pasando, lo que me hace la función inversa. Yo tengo que x igual a 1, le aplico la función y voy a parar a y igual a 4. Y mi función inversa, yo le aplico y igual a 4,
la función inversa, y me va a dar x igual a 1. Es el camino de vuelta, acuérdense, por eso se llama inversa. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo hallar la función inversa para una función que no es biyectiva en todo su dominio, como es la función x cuadrado, ¿no? Algo que no les mencioné cuando hicimos el ejemplo de la función lineal, que bueno, como todas las funciones lineales son biyectivas, como ustedes podrán apreciar, no hay ningún problema en hacer ese despeje que hicimos para hallar la función inversa. No podemos hacer lo mismo con esta función, ¿por qué? Porque esta función no es biyectiva en todo su dominio. ¿Está bien? Entonces no podemos despejar aquí la x y poner x es igual raíz de y, entonces la función inversa de x de esta función es raíz de x. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es dividir esta función en los dos dominios donde yo sé que es biyectiva y en cada dominio hallar su función inversa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con este dominio. La función x cuadrado, pero cuando el dominio se extiende desde menos infinito hasta 0, es decir, es un número negativo. Bueno, entonces ahí sí puedo empezar a aplicar los pasos de dejar x en función de y. Esta es mi función. Si yo despejo x aquí, aplicando raíz a ambos miembros, me queda raíz de y es módulo de x. Pero fíjense, como mi x va a ser siempre negativo, cuando él menciona el módulo de x, él está llamando al valor absoluto de x como módulo de x. para sacar las barras de módulo, voy a tener que invertir el signo de lo que tengo adentro de las barras de módulo. ¿Recuerdan eso? Entonces, para despejar x de aquí, saco las barras de módulo y multiplico lo que está dentro por menos 1. Y nos queda esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función inversa de x cuadrado cuando el dominio es el conjunto de los números negativos más el 0? Menos raíz de y. ¿Está bien? Entonces, la función inversa de x cuadrado para esto es menos raíz de x. ¿Está bien? Acá hicimos el cambio de variable. Fíjese que esto está perfecto lo que hemos hecho. Porque si yo tomo un número negativo, vamos a suponer menos 2, aplico la función, me da 4. Cuando aplique la función inversa a 4, 4 raíz es 2. Cambiado de signo es menos 2. Es decir, volví al valor que dio origen al número 4. ¿Está bien? Empecé en menos 2, apliqué la función, llegué a 4, apliqué la inversa, volví a menos 2. Ahora vamos a trabajar con la otra parte del dominio. Cuando el dominio es un número positivo, de 0 a más infinito. Bueno, vuelvo a hacer el mismo despeje, pero cuando llego aquí, ¿qué es lo que sucede? Como ahora estoy trabajando con x positivos, cuando lo que tengo aquí dentro es un número positivo, las barras de módulo las puedo sacar sin mayor dificultad, sin alterar nada la ecuación. Entonces, esto me queda esto, y a esto llego que entonces f de x siendo x cuadrado, la función inversa va a ser raíz de x cuando el dominio sea de 0 a más infinito. ¿Está bien? Así que este es un ejemplo que muestra que una función que no es biyectiva, si la dividimos en dominios que sí sean biyectivos, puedo encontrar la función inversa. Fíjense que la función inversa para un dominio no es igual a la función inversa para otro dominio. Eso es también interesante, lo cual nos muestra que si yo hubiese hecho el despeje clásico que hago para las funciones biyectivas, despejar x, dejarlo en función de y, iba a llegar a un resultado equivocado. Iba a llegar a raíz de x
para todo el dominio real y esto no es así. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que hayan entendido. Preguntas respecto al video. Bueno, voy a explicar a complementar lo que nos dice el video y después volveré a formular la pregunta si hay dudas o no hay dudas. Entonces, para la sección 1.5, corresponde con la función inversa. Pero antes de hablar de la función inversa, necesitamos aclarar cuando la función es 1 a 1 o biyectiva. Entonces, hay un criterio para determinar cuándo la función es biyectiva o 1 a 1. Y ese criterio es el de la recta horizontal. Recordemos que ya hablamos del criterio de la recta vertical. Y ese criterio lo utilizamos para determinar cuándo una gráfica era una función. Ahora, el criterio de la recta horizontal es para determinar cuándo una gráfica es una función biyectiva o 1 a 1. ¿Qué me dice el criterio? Si al trazar una recta horizontal, esta corta la gráfica en uno y solo un punto, se dice que la gráfica representa una función 1 a 1 o biyectiva. Vamos a trabajar el último ejemplo que estábamos hablando en el video. Y igual a x. Sabemos que esta función no es 1 a 1 porque trazamos la gráfica y a esa gráfica vamos a trazar una recta horizontal y observamos que la recta horizontal y la gráfica se cortan en 2 puntos. Eso hace que f no es biyectiva o 1 a 1, cualquiera de las dos nombres. Pero la gráfica sí es una función, porque para determinar si es una función, recuerden, trazamos la recta vertical. Y al trazar la recta vertical, tenemos que la recta cortó a la gráfica en un solo punto. Es una función, pero no es un nombre. Lo que me decían en el video, esta función y igual a x al cuadrado no es 1 a 1, pero si yo restringo el dominio, puedo tener funciones 1 a 1. ¿Cómo voy a restringir el dominio? Voy a hacer un corte a la gráfica vertical por el eje Y. Entonces, si yo y divido la gráfica o restringo el dominio, divido la gráfica en 2 mitades. Cuando yo divido la gráfica en 2 mitades, estoy restringiendo el dominio. Trazamos la recta horizontal y observamos que esa recta horizontal me corta la gráfica en uno y solo un punto. Entonces, estas sí son funciones biyectivas 1 a 1. En el video nos lo mencionaron, pero nos dejaron como en el aire. ¿Cuál será la ecuación de esta función?
¿Y cuál será la ecuación de esta función? Entonces, yo no puedo decir que esta ecuación, que la ecuación de esta función sea y igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque y igual a x al cuadrado es toda la parábola. ¿Qué parte de la parábola estoy tomando acá? La parte que está en los x negativos. Entonces, escriban esa condición que tiene la gráfica. Si x es menor o igual que 5. Y esta es la ecuación de esta función que si es biyectiva o no. ¿Cuál será la ecuación de esta función? Y igual a x al cuadrado, pero no puedo dejarla así porque sería toda la parábola y solamente estoy tomando la mitad. Y x es mayor o igual que 0. Esta es la ecuación de esta función y esta es la ecuación de esta función. Ojo, si la ecuación de una función tiene una restricción en x, pueden estar ustedes seguros que esa función sí es biyectiva o no. Y esa restricción en x que tiene la ecuación le está dando el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los x menores iguales que 0. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los x mayores iguales que 0. De esta manera puedo yo trabajar una función que no es biyectiva, volverla biyectiva para poder hablar de la función inversa. Hecha esa aclaración, vamos entonces a la definición de función 1. Definición. Sea f una función definida de A en B. Es decir, f se define de A en B. Así se escribe. Dominio, elementos de A, imágenes, elementos de B. Ojo con la condición. Si f es 1 a 1 o biyectiva, la inversa existe. La inversa de f existe. Se denota f a la menos 1, donde el menos 1 indica notación. No se debe tomar como exponente. La nueva función se define f a la menos 1 se definirá del conjunto B en el conjunto A. Vamos a ilustrar con un gráfico lo que me están diciendo en la definición. Aquí yo voy a llamar el conjunto A y el conjunto B. No importa el nombre que yo le dé. Defino la función f. La condición para que la inversa de la función f exista tiene que ser que f debe ser 1 a 1. Si la inversa, si la función f no es 1 a 1, la inversa no existe. Si yo tomo un elemento x y le aplico f, voy a obtener la imagen, que es el valor de y. Si yo tomo este valor de y, que pertenece a f, y le aplico la inversa, voy a obtener el valor de x en la función f, pertenece al dominio, pero la inversa a este valor de x es una imagen. Lo mismo ocurre aquí, este y en f es una imagen, pero cuando hablo de la inversa, ese valor de y es el valor del dominio. Ya se intercambian los valores de x por los valores de y. ¿Qué estoy encontrando?
que el dominio de la función f es el mismo conjunto de imágenes de la inversa y que las imágenes de f es el mismo dominio de la inversa. Estos valores de x para a son los valores de y en la inversa. Estos valores de x para f son los valores de y para la inversa. Y estos valores de y en la función f son los valores de x en la inversa. Están intercambiando los valores de x por los valores de y. ¿Cómo se determina la ecuación de la función inversa? Vamos a escribirlo. Ya lo vimos en el video. Pero ¿cómo se determina? Analíticamente. Para determinar la ecuación de la inversa de y igual a f de x, se procede. Hay dos formas. Una de ellas, primero, se intercambian las x por la y. Los valores de las x por los valores de y. Esto es, en esta ecuación donde está y escribo x, donde está x escribo y, pues me queda x igual a f. En esta ecuación, donde ya cambié las x por la y, ya estoy hablando de la inversa. Entonces, este valor de y en la inversa representa valores del dominio. Y este valor de x en la inversa representa las imágenes. Pero el lenguaje matemático es universal. Y hemos mantenido en que en una función la variable x me representa dominio y la variable y me representa imágenes. Y aquí está todo cambiado. La y es dominio y la x es imagen. Les quiero que lo recomienda para que todo vuelva a la normalidad. De esta ecuación resultante despeje la y. Y esa nueva y ya es la imagen ya es imagen de inversa. El segundo paso de la ecuación resultante se despeja la variable y. Esto es y, voy a despejar y de esta ecuación, y igual a f a menos 1 de x. Entonces, cuando de esta ecuación despejo y, esos valores de y ya van a ser las imágenes de la inversa. Y estos x van a ser valores del dominio de la inversa. La otra forma para determinar la ecuación de la inversa es haciendo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Despejo la variable x de la ecuación general y luego cambio las x por la y. O puedo hacerlo como lo tengo escrito acá, de la ecuación que me andes, intercambio las x por la y y luego despejo. De cualquiera de las dos formas es exactamente el resultado final. La ecuación de ese lado. Para terminar, para trazar la gráfica de la inversa de y igual a f de x, se efectúa una reflexión alrededor de la recta y igual a x
la gráfica de f de x. Y igual a f de x. Veamos con un gráfico lo que me están diciendo. Voy a trazar la gráfica de f de x. Esta es la gráfica de y igual a f de x. Recuerden, si me piden hablar de la inversa o hallar la inversa, necesito que la gráfica de f de x sea 1 a 1. Que yo trazo una recta horizontal y efectivamente esta gráfica es una función 1 a 1. Y en inversa, me dicen grafique la inversa sin conocer la ecuación porque yo no conozco la ecuación de f de x. ¿Qué me dicen? Tome la recta y igual a x. Como eje de reflexión. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tengo la hoja, el plano cartesiano, la recta y igual a x que está en azul y la gráfica de f de x. En las clases anteriores, ¿qué hice? Reflexiones con respecto al eje y, giro de 180 grados a la hoja de papel calcante sobre y. Reflexiones con respecto al eje x, giro de 180 grados papel calcante sobre el eje x. Ahora, ¿qué me dicen? Haga una reflexión sobre esta recta y igual a x. Algunos dicen en diagonal. Bueno, sí, la recta, que es el eje de reflexión, es una recta oblicua, diagonal. ¿Cómo me quedaría? Tomo el papel calcante y lo hago coincidir con el plano cartesiano que tengo en el cuaderno. Le voy a hacer un giro de 180 grados a la hoja de papel calcante sobre la recta que está en azul. Giro de 180 grados sobre la recta. Por eso es que dicen algunos en diagonal, sí. Y calco la gráfica. Esta es la gráfica de la inversa. De nuevo, tomo el papel calcante, hago coincidir los ejes coordenados y la recta y igual a x. Giro de 180 grados sobre la recta azul, y igual a x. Y cuando los ejes coordenados concuerden, calco la gráfica. Aquí tengo valores de y en la inversa. Y miremos qué eran en la f, los valores de x. Aquí tengo los valores de x de la inversa. Y en la función f que tenía, valores de y. Ahí se están intercambiando los x por los y. Entonces, ¿cómo me quedaría la gráfica? La gráfica va a ser esta. Esa es la gráfica de la inversa de esta función. Tomo el papel calcante, giro de 180 grados sobre la recta y calcamos. Y ahí tenemos la gráfica de la inversa. Para resaltar lo que está pasando en la inversa, si a este punto de la función f es a,0,
En la inversa, el punto correspondiente a ese punto, le cambio los valores de X por los valores de Y. Aquí la X vale 0, la Y vale, perdón, la X vale A, la Y vale 0. En la inversa, ese punto tendrá por coordenadas 0 o A. Ahí estoy intercambiando las X por las Y. ¿Cuál es el dominio para f de X? Dominio de f. Mirando la gráfica. Por favor, me dicen cuál es el dominio. De 0 a infinito. Dominio, valores de X. De A a infinito. X pertenece al valor, al intervalo cerrado A, infinito. Desde A hasta infinito son los valores de X. ¿Cuáles son las imágenes de la función f? Valores de Y. Ahora sí, Juan David. Ahora sí, lo que yo dije. Ahora sí, valores de Y de 0 a infinito. En la inversa, ¿cuál será el dominio de f de la menos 1? Valores de X de la inversa. 0 a... X pertenece al intervalo de 0 a infinito. Valores de X para la roja, desde 0 hasta infinito. Y las imágenes de la inversa, valores de Y, desde A hasta infinito. Y observemos lo que nos dijeron. El dominio de f son las imágenes de la inversa. Las imágenes de f es el dominio de la inversa. Ahí se me está cumpliendo todo. Ahora sí. ¿Dudas respecto a la definición de inversa? Algo que no se entienda. ¿Todo está claro? Creo que yo no entiendo muy bien cuando pasa las notaciones, o sea, de Y pasa a X y Juan David, de inversa. Juan David, dominio son valores de X. Entonces, así yo tomo este conjunto, que son las imágenes en F, ese conjunto me representa el dominio, que yo no puedo venir a decir aquí Y pertenece porque está hablando del dominio. Si es dominio, son valores de X. Eso es lo que ustedes deben tener cuidado. Lo mismo ocurre acá. Estas son las imágenes en la función f. Quiero que es igual el conjunto, pero la variable tengo que ubicarme. Si yo voy a hablar de las imágenes, perdón, si yo voy a hablar del dominio, la inversa, es este conjunto, pero yo no puedo escribirlo Y pertenece, porque estoy hablando de imagen, del dominio. Entonces aquí tiene que ser X. Aquí estoy hablando que X pertenece al intervalo de A infinito para la inversa, para la función f. Pero este conjunto son las imágenes. Luego, yo no puedo escribir imágenes y hablar de X. Si estoy hablando de las imágenes, son valores de Y. ¿Qué es lo que es igual? El conjunto, pero me cambia la letra porque yo soy, o tengo que respetar que si estoy hablando del dominio, independientemente de cuál sea la función, es la variable X la que tengo que medir. Si estoy hablando de imágenes, es la variable Y, sin importar cuál sea la función. ¿Está claro, Juan David? Sí, profe. ¿Algo más? Bueno, hay otro ejemplo que nos mencionaron en el video, pero no quedó como muy claro. Era la función y igual a x al cuadrado, se restringió el dominio y me quedaron dos funciones biyectivas o 1 a 1.
esta era y igual a x al cuadrado y x era mayor o igual que 0. ¿Cómo se obtiene la gráfica de la ecuación y la gráfica de la inversa? Empecemos con la gráfica. Les tomo la recta y igual a x. Tomo el papel calcante y le hago una reflexión a esta gráfica con respecto a esa recta y igual a x. ¿Cómo me queda la reflexión de esta gráfica con respecto a la recta y igual a x? Esta sería la gráfica de f a la menos 1 de x. Y ahorita vamos a mirar cuál es la ecuación de esa inversa. De acuerdo a lo que dijimos nosotros, y igual a x al cuadrado y x es mayor o igual que 0, cambien las x por la y. X igual a y al cuadrado y y mayor o igual que 0. De esta ecuación despeje la y. Es que me queda que y es igual a más o menos raíz de x si y es mayor o igual que 0. Aquí me dice tome los positivos y negativos, pero aquí me restringe de todos esos valores positivos y negativos, solamente tome los positivos. Si solamente tomo los positivos, ¿cómo me queda la ecuación? Y igual a raíz cuadrada de x. ¿Y esta es la ecuación de quién? De la inversa f a la menos 1 de x. ¿Y cuál es la gráfica y igual a raíz de x? Esta que yo tengo aquí en rojo. De la ecuación de la inversa es raíz cuadrada. Lo mismo. Esto fue lo que nos mostraron en el video, que la inversa de esta función era esta. Si analizamos la otra, y igual a x al cuadrado, si x es menor que 0, o menor o igual que 0, es 1 a 1, tiene inversa. Me dicen grafique la inversa. Tomo la recta y igual a x. Ustedes con el papel calcante lo van a hacer sin dificultad. Tomo esta gráfica y le giro 180 grados sobre la recta y igual a x. ¿Cómo me quedaría entonces la gráfica de la inversa haciéndole una reflexión a esa? Me quedaría esta es la gráfica de f a la menos 1 de x. Si yo hago todo este proceso con esta ecuación, voy a encontrar que f a la menos 1 de x es menos raíz cuadrada de x. Y si yo observo la gráfica roja, es la gráfica de raíz de x, pero la que está en los valores negativos de y. O sea, esta es la gráfica. Vamos a hacer un ejercicio de libro. El número 15. Es el ejercicio número 15. Vean, f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. ¿Qué me pide? La función f dada es 1 a 1. Ya me dicen que es 1 a 1, pero tiene inversa. Sin determinar la inversa, encuentre el dominio y el rango de f. Sin determinar la ecuación de la inversa, dígame cuál es el dominio y el rango o imagen de la función inversa, perdón, de f a la menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conozco la ecuación de f, le hago el dominio, las imágenes a esa ecuación, y para la inversa intercambio los dos conjuntos. Eso es todo. Entonces vamos a hablar del dominio de f. Despejo la y. Ya está despejada.
¿Qué tiene la ecuación? Una raíz. Ya sabemos qué hacer cuando hay raíces y me piden el dominio. Necesito que lo que está por dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, me quedarían los x mayores o iguales que menos 2. ¿Cuál es el dominio? El intervalo para esta desigualdad. Entonces, el dominio son los x que pertenecen al intervalo de menos 2 a infinito. Imágenes de f. Hay dos formas de hacerlo, directo y menos directo, rápido o menos rápido. ¿Cómo lo quieren? ¿Me responden, por favor? ¿Se puede de ambas formas? Directo. Directo, listo. Vamos a hacerlo directo. Analizo la ecuación. ¿Qué signo tiene la ecuación? La raíz tiene signo positivo. ¿Qué significa ese signo positivo? En los valores de y, que los valores de y van a ser siempre positivos porque la raíz es positiva. Entonces, ¿cuál es el conjunto de imágenes? Y pertenece al intervalo de 0 a infinito. Para esa ecuación, ya está. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y cómo sería de la forma larga? Bueno, de la forma larga, tomo la ecuación que me dan. Esta ecuación tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Los valores de y. Los valores de y van a ser positivos porque la raíz es positiva. No se escribe esa restricción porque eso lo encuentro o lo debo entender cuando analizo el signo de la raíz. El camino largo es lo contrario al dominio. ¿Qué hacemos para el dominio? De la ecuación que me dan, despejo la y. Analizo qué valores toma la x para que le des y sea un real. ¿Qué es lo contrario? De la ecuación dada, despejo la x. Y analizo qué valores toma la y para que la x sea un real. Esas son las imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Voy a despejar la x. Como está dentro de una raíz, hay que elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado me quedaría y al cuadrado igual a x más 2. Pero esta función, perdón, esta ecuación ya no es función, porque perdí la raíz. Entonces, para que siga siendo función, necesito escribir la restricción que tiene la raíz. Esa restricción es para los valores de y. Entonces, esa raíz me indica que los valores de y siempre van a ser mayores o iguales. Recuerden, hay que despejar la x, y al cuadrado menos 2 igual a x, y y es mayor o igual que 0. Ya tengo despejada la x. Aquí la tengo. ¿Hay denominadores? No. ¿Hay raíces? No. ¿Cuál sería la solución para la ecuación? Todos los reales. Pero de todos los reales me dicen solamente tome los mayores o iguales que 0. Estos son los valores que representan las imágenes, que era lo que yo ya había analizado desde el comienzo y me evité todo eso. Pero si no se puede, este es el camino. Despeja la y y se analiza. Perdón, se despeja la x y se analiza qué valores toma la y para que la x siempre sea un número real. Listo. Ya tengo el dominio y las imágenes de f. Me piden ese es el dominio y las imágenes de la inversa. El dominio de f es la menos 1. Son las imágenes de f. Tomo este conjunto de 0 a infinito, pero no voy a escribir y, porque voy a hablar del dominio. Entonces, x pertenece al intervalo de 0 a infinito. Imágenes de f a la menos 1. Es el dominio de f. El dominio de f es ese conjunto de menos 2 a infinito. Pero como voy a hablar de imágenes, no puedo escribir x allá. Me toca y pertenece al intervalo de 0 a infinito.
Esto es lo que me pregunta el libro, pero yo voy a complementar este ejercicio. Voy a hallar la gráfica a la inversa y la ecuación de la inversa. Profe, Entonces, ¿ahí no sería el intervalo de -2 a infinito? Qué pena, sí. Afortunadamente estamos atentos, ¿no? -2 infinito. Voy a hacer la gráfica a la inversa. Como no conozco la ecuación de la inversa, de la gráfica la puedo obtener a partir de la gráfica de la función f. ¿Cuál es la gráfica de f? Parto de la gráfica de raíz de x y luego la traslado 2 unidades hacia la izquierda de la gráfica de f. Es esta. Dominio de esa gráfica, valores de x de -2 a infinito. Imágenes de 0 a infinito. Como la función es 1 a 1, objetiva, tiene inversa. Me pide la gráfica, trazo la recta y igual a x. Y le hago una reflexión a la gráfica de f de x sobre la recta y igual a x. Con el papel calcante ustedes no van a tener ningún problema. Hacen la reflexión y cargan. No tengo papel calcante, no tengo espejo. Aplico la definición inversa. ¿Cuál es? Si este punto es -2, 0, en la inversa, ¿qué coordenadas tiene el punto? 0 menos 2. 0 menos 2. Si la gráfica negra, los valores de y son de 0 a infinito, en la inversa, esos valores son los de x, de 0 a infinito. Entonces, ¿cómo me quedaría la gráfica a la inversa? Esta es la gráfica de la inversa. Si miro la gráfica roja, ¿cuál es el dominio? De 0 a infinito, miren. Rango de -2 a infinito. Ahí está. Me piden, bueno, no me piden, quiero hallar la ecuación de la inversa. Y igual a f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. Para hallar la ecuación, cambio las x por la y. X igual a la raíz de y más 2. Hay que despejar la y, pero está dentro de una raíz. Hay que elevar al cuadrado, pero cuando yo eleve al cuadrado, ojo, tengamos en cuenta la restricción que hay en esta ecuación a los valores de x. Entonces, ¿qué me quedaría? X al cuadrado será igual a y más 2 si x es mayor o igual que 0, porque esa es la restricción que tiene esa ecuación. Despejando la y será igual a x al cuadrado menos 2 si x es mayor o igual que 0, y esos son los valores de y en la inversa. Y ya tengo la ecuación de la inversa. Miremos a ver, si esta restricción no existiera, la ecuación x al cuadrado menos 2 es toda la parábola trasladada 2 unidades hacia abajo. Pero si yo tomo toda la parábola, no es una función biyectiva. Recuerden, si f es biyectiva, existe la inversa y la inversa tiene que ser biyectiva. Entonces, de toda la parábola, me dicen tomen los x mayores o iguales que 0, que es la que tengo aquí en rojo. Esa sí es la ecuación de la inversa. Es una función biyectiva también. Preguntas, por favor. Profe, es que yo estaba trabajando acá la gráfica de la función arcoseno y no veo cómo manejar el papel calcante en esa gráfica.
no se acomoda la restricción del dominio del coseno. Bueno, entonces vamos a Restringido. hablar de las funciones trigonométricas inversas. Pero en esas funciones sí puede uno utilizar el papel calcante o ya no. También, pero vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas. Ah, ok. Te explico. Entonces tenemos funciones trigonométricas inversas. Si me dicen, halle la inversa de la función y igual al seno de x, me toca decir, no tiene inversa. Recordemos que la función seno de x es esta. Desde menos infinito hasta infinito. Si yo le trazo una recta horizontal, esa recta horizontal me va a cortar a la gráfica en infinitos puntos. Luego, si me la dan así, digo, no tiene inversa. Pero todos los libros nos hablan de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hablar de las inversas de las trigonométricas? Restringir el dominio. ¿De qué forma? Miremos lo siguiente. La función seno. Si yo tomo un pedazo de esa gráfica, restringo su dominio de menos pi medios a pi medios, me quedaría esa gráfica. De menos pi medios a pi medios, sí es 1 a 1. Entonces, tiene inversa para ese dominio. Pero si yo tomo el pedazo que va de pi medios a 3 pi medios, también es 1 a 1. También tiene inversa. Puedo hallarle la inversa a la función seno en este dominio. O si yo tomo de menos 3 pi medios a menos pi medios, también es 1 a 1. También tiene inversa. Entonces, de acuerdo a la restricción del dominio que ustedes tomen, van a obtener una función inversa diferente. Vamos a tomar la que nos trae libros. Los libros nos traen la inversa del seno de menos pi medios a pi medios. Entonces, si a mí me piden hallar la ecuación de la inversa del seno, me toca que escribir y igual a 0 de x, y x varía de menos pi medios a pi medios. Y con esa restricción del dominio, yo ya puedo hablar de la inversa de la función. Tracemos la gráfica de esa función seno. Algo para tener en cuenta, por favor. Las funciones inversas, yo cambio los x por la y por las x. Resulta que las trigonométricas, los valores del dominio son radianes. Y del rango, las imágenes son números reales. Entonces, si yo no tengo cuidado al ubicar los valores de los radianes como números reales, la gráfica de pronto no se va a parecer a la que realmente es. ¿A qué me refiero? Voy a localizar pi medios como número real sobre el eje X.
Pi medios como real, pero reemplazo el valor de pi 3,141592 y dividido entre 2. O sea que pi medios va a ser 1,57. Aproximadamente por acá está pi medios. Menos pi medios, pues será menos 1,57. Aproximadamente por acá está menos pi medios. Grafico la función seno en ese intervalo. Si la x vale pi medios, la llevaré 1. Si la x vale menos pi medios, la llevaré menos 1. Uniendo esos puntos, y si la x vale 0, la llevaré 0, obtengo una gráfica de la función seno. Eso no es una recta, ¿no? Esta sería la gráfica de y igual a seno de x, si x varía de menos pi medios a pi medios. Bueno, ¿la función es 1 a 1? Sí. Por lo tanto, tiene inversa. Tracemos la gráfica de la recta y igual a x. Esa es la recta y igual a x. Con el papel calcante, ustedes pueden hallar la inversa de esta función. Como no tengo papel calcante, aplico la definición. Este punto tiene por coordenadas pi medios 1. En la inversa será 1 y pi medios. La x vale 1, la llevo de pi medios. Este punto tiene coordenada menos pi medios menos 1. Entonces, en la inversa será menos 1 menos pi medios. Y 0, 0 coincide. Al calcar la gráfica, ¿qué voy a obtener? Esta gráfica que tengo aquí en rojo es la gráfica de la inversa. Y igual. Yo observo que la negra tiene como dominio de menos pi medios a pi medios y rango de menos 1 a 1, la negra. La roja, el dominio va a ser de menos 1 a 1 y el rango de imágenes de menos pi medios a pi medios. Vamos a hallar la ecuación. Y igual al seno de x. Si x varía de menos pi medios a pi medios. Cambio las x por la y. Entonces, ¿qué me queda? X igual al seno de y. Si y varía de menos pi medios a pi medios. Pero de esta ecuación tengo que despejar la y. Cuando yo despejo la y, digo que y es igual al seno de la menos 1 de x. Si y varía de menos pi medios a pi medios. Este menos 1 es para decir que aquí hablo de la inversa y aquí no estoy hablando, aquí está hablando de la función seno, la función directa. Pero acabamos de establecer que en la ecuación de una función
cuando tiene restricciones, siempre se hacen con los valores del dominio. Esta ecuación tiene una restricción para valores de y. Esta es la inversa. La y varía de menos pi medios a pi medios. ¿De dónde varía la x, la roja? De menos 1 a 1. Entonces, en vez de escribir esta restricción en términos de y, escribamos la restricción que tiene en términos de x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y igual al seno a la menos 1 de x. Si x varía de menos 1 a 1. Y esta es la ecuación de la inversa de la función seno. Y igual al seno de x. Perdón, seno a la menos 1 de x. Si x varía de menos 1 a 1. Quiero hacer énfasis en esta expresión. Cuando yo cambio las x por la y, que me queda x igual a seno de y, al hacer ese cambio, yo ya estoy hablando de la inversa. Esta ya es la inversa, pero yo necesito en esa ecuación despejar la y. Entonces, para recordar, x igual al seno de y. Si de esta inversa me piden despejar la y, me queda y igual al seno a la menos 1 de x. Son dos expresiones equivalentes para la función inversa, en este caso de la función seno. Bueno, quiero recordarles que hay otra expresión que se puede utilizar para nombrar la inversa. ¿Cuál es esa otra expresión? Y igual al seno a la menos 1 de x, también lo puedo expresar como arc seno de x. Entonces tengo dos maneras para representar la inversa de la función seno. Seno a la menos 1 de x o arc seno de x. Si me dicen la inversa de la función coseno, ¿cómo la puedo escribir? Coseno a la menos 1 de x o arc coseno de x. La inversa de la tangente de x, tangente a la menos 1 de x o arc tangente de x y así sucesivamente. ¿Por qué esta segunda notación? Porque cuando estemos en derivadas corremos el riesgo de tomar este menos 1 como exponente y nos tiramos el ejercicio. En cambio, si yo la tengo así de esta forma, ya estoy seguro de que estoy hablando de la función inversa. Bueno, el tiempo es muy corto. No puedo hacerle este análisis que le hice en la función seno, que lo hice completo con las otras 5 funciones trigonométricas. Eso les va a quedar por su cuenta, por favor. En la página 43 me hablan de la función coseno y de la inversa de la función coseno. Hagan la lectura y grábense la gráfica de la inversa, el dominio de las imágenes. En la página 44 tengo los comentarios de la función tangente de x y de la función inversa de la función tangente. Por favor, hagan esa lectura, grábense la gráfica de la inversa de la tangente. Y en la página 45 tengo las gráficas y algunos comentarios de la función inversa de la cotangente, de la secante y de la cosecante. Es importante que ustedes hagan eso porque más adelante lo vamos a necesitar en cualquier momento. Y si usted no tiene claro cuál es la gráfica y cuáles son las características de las gráficas de las inversas de las funciones trigonométricas, pues no van a poder resolver el ejercicio que estén trabajando en su momento. Vamos a hacer otro ejercicio, el número 19. ¿Qué dice el ejercicio número 19? Dicen f de x igual a 2x al cubo más 2x y me dan un valor de x igual a 2. ¿Qué me dicen? Dada la función f, que ya es 1 a 1, sin determinar la inversa,
encuentre el punto sobre la gráfica a la inversa correspondiente al valor indicado de X en el dominio de F. Palabras más sencillas. Halle el punto en la inversa de esta función cuando la X vale 2. Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué tengo que hacer? Halle la imagen en F para X igual a 2. F de 2 será igual a 2 por 2 a la 3 más 2 por 2. Esto me da 20. Encontré que la imagen de 2 en F es 20. O sea que el punto tiene por coordenada 2,20. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es el punto correspondiente a este punto en la inversa? ¿Cuál será? ¿Cuál será? 20,2, ¿no? 20,2. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? La imagen en la inversa de 20 es 2. Y ya está, eso era lo que me estaban preguntando. El punto en la inversa será 20,2. O sea, la imagen de 20 en la inversa es 2. Número 23. Me dan una gráfica. Pasa por el punto 1,0. Me dice, trace la gráfica de la inversa de F a partir de la gráfica de F. Como es 1 a 1, tiene inversa. Entonces, la gráfica de la inversa la voy a obtener con la ayuda de la recta y igual a X. Toman el papel calcante, dibujan la gráfica de F, la recta y igual a X, el plano cartesiano, y le hacen la reflexión a esa gráfica sobre la recta y igual a X. Como no tengo papel calcante ni espejo, aplico la definición de inversa. Este punto tiene por coordenada, dije que era 1,0. No dije, o no sé si lo dije. Este punto 1,0 es de F de X. En la inversa, ¿qué coordenadas tendrá ese punto? 0,1. 0,1. ¿Qué observo? Que los valores entre 0 y 1 para F de X son negativos. En la inversa, ¿cómo van a ser esos valores? ¿Positivos? Positivos. De la gráfica va a ser la siguiente, entre 0 y 1. Los valores de Y van a ser positivos. Y para valores mayores de 1, los valores de Y van a ser negativos. Y esta sería la gráfica de Y igual a F a menos 1. Bueno, me quedan pendientes 2 ejercicios de la inversa de las trigonométricas. Los comentamos la siguiente clase y se inicia la sesión 1.0. Es hora de despedirnos. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Esa última gráfica me confundió, no debería ser abriendo una parábola, abriendo hacia arriba. No, señor. Tome un papel calcante, trace la recta Y igual a X y hágale la reflexión a esa gráfica sobre la recta Y igual a X y va a ver que encuentra esto. Hágalo con calmita con el papel calcante, Jeff. Listo, profe, gracias. Buen día. Cualquier cosa que no
¿Me entiende? Entonces vuelve y me pregunta. Pero con el papel calcante lo va a entender. Muy bien. Entonces me despido, que esté muy bien. Nos Hasta vemos luego, el profesor. próximo viernes. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, Hasta profe. luego. Profe. Gracias, igualmente.